Estimados amigos y amigas, conciudadanos todos, hoy se abre una campaña electoral. Hoy se abre una campaña en la cual oiremos propuestas de los distintos candidatos a la elección popular, especialmente de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Hoy queremos hacerles la presentación oficial de lo que hemos venido trabajando, la visión de ese país distinto, de esa Guatemala diferente, que nos ha llevado a mucha gente, a cientos de personas, en 15 mesas de trabajo, muchas horas en los últimos 2 años y medio para podérselos presentar. A continuación ustedes verán la primera parte del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, las cosas que hay que hacer en Guatemala por los próximos 15 años para que logremos entregarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país en paz, en progreso, en desarrollo y con justicia. La invitación es a que lo miren y que podamos, a través de los 88 días de campaña, intercambiar opiniones sobre él y sobre la forma en la que lo vamos a realizar, porque estamos seguros que Guatemala va a cambiar y Guatemala va a ser diferente. Como país no nos hemos puesto de acuerdo. Los guatemaltecos no nos hemos puesto de acuerdo sobre el país que queremos heredar a nuestros hijos y nietos en el largo plazo, ya que no hemos tenido una visión de país. Al no saber a dónde vamos, tampoco se ha impulsado una ruta estratégica que nos guíe al camino del desarrollo, de tal manera que cada sector de la sociedad dispone la vía a seguir según sus propios intereses. No hay planes de gobierno coherentes de 4 años basados en una ruta estratégica a seguir de largo plazo, y eso explica por qué nuestro país está en las condiciones de pobreza, desempleo, inseguridad, insalubridad, falta de desarrollo rural y demás situaciones precarias que todos sufrimos. ¿Qué necesitamos? Lograr acuerdos de país, definir una ruta estratégica y alinear los planes de gobierno. Pongámonos de acuerdo, busquemos los consensos. Partiendo de un diagnóstico del país que lo tenemos suficientemente claro, a la construcción de la visión de la Guatemala, de esa del 2034, de la Guatemala que queremos. Tenemos que trazar esa ruta estratégica de manera que contemos con una visión de nación que queremos, tracemos la ruta que nos permita alcanzar esas aspiraciones y entonces alinear los planes de gobierno cada 4 años de manera que no nos salgamos de esa ruta estratégica para que los cambios puedan darse en nuestro país. El camino que debemos de llevar es un camino estratégico. El factor clave es constituir un primer equipo de gobierno capaz y comprometido con el país, dispuesto a asumir riesgos controlados y responsabilidades para propiciar cambios estructurales. Tenemos que fijar una ruta de desarrollo y crecimiento de al menos 14 o 15 años, buscando el mayor consenso posible. Tenemos que elaborar un primer objetivo estratégico del país, la reducción de la pobreza y pobreza extrema por medio de la generación del empleo, lo que requiere de inversión y sobre todo de las condiciones para que ésta se dé. Es impulsar este primer plan de gobierno sobre la base de una visión de país que por lo menos contemple el crecimiento económico, la estabilidad y la equidad como fundamento para la generación de empleo y la atención social en las áreas prioritarias de educación, salud, nutrición. Tenemos que mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, impulsando políticas que atiendan no solo la educación, la salud y la vivienda, sino se enfoquen también en la seguridad ciudadana, el transporte, la capacitación, el deporte y la recreación. Hay que fortalecer las instituciones del Estado para garantizar su reforma, la transparencia y probidad con rendición de cuentas claras, atención burocrática efectiva, descentralización, planificación alineada a nivel nacional, departamental y municipal. Debemos propiciar una mejora en la política externa para aprovechar oportunidades, tanto con nuestros socios regionales como nuestros principales socios comerciales, cooperantes y otros, para buscar nuevos mercados. Este Plan Nacional de Innovación y Desarrollo conlleva el establecimiento de metas estratégicas que generen en primera instancia más empleo y competitividad. El primer objetivo estratégico es un empleo sostenible. La meta estratégica es hacer que el crecimiento del Producto Interno Bruto sea igual o superior al 6%, con un coeficiente Gini, que es el que marca la desigualdad, menor al 0.5%.
Tenemos que entonces derivar acciones estratégicas que propicien la inversión privada por arriba del 20% del Producto Interno Bruto y la inversión extranjera directa por arriba del 8% del Producto Interno Bruto. Hay que impulsar un modelo exportador y lograr que las exportaciones se incrementen por arriba del 30% del Producto Interno Bruto. Tenemos que impulsar el desarrollo efectivo de las MIPYMES, el impulso al turismo como una estrategia de Estado para lograr por lo menos 3 millones de turistas al año en los primeros 3 años de gobierno, estabilidad macroeconómica y bancaria con una inflación menor al 5% y una solvencia de bancos por arriba del 15%. Tenemos que impulsar las condiciones para lograr una carga tributaria de por lo menos el 15%, aumentando la base tributaria del país. La segunda meta estratégica es menos pobreza. El objetivo es atender de manera efectiva a los más pobres. La meta estratégica, impulsar el desarrollo social inclusivo, reduciendo la pobreza en un 10% en los primeros 4 años de gobierno. Las acciones estratégicas deben de estar enfocadas a los campos de la educación, la salud, nutrición y vivienda. Tenemos que impulsar la capacidad productiva rural y de las áreas marginadas. Tenemos que aumentar la cobertura social a extrema pobreza y sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, incluyendo a la tercera edad. Por último, tenemos que principiar a atender una adecuada gestión de riesgos y prevención de desastres. La meta estratégica, una gobernabilidad efectiva. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Mejorar la gobernabilidad del país. La meta estratégica es mejorar la seguridad y la justicia para todos por igual en el país. Las acciones estratégicas van encaminadas en 5 sentidos. La primera de ellas, fortalecer las instituciones de seguridad ciudadana comunitaria y mejorar el control en las fronteras. Asegurar el acceso a la justicia y el cumplimiento a la ley. Prevenir el delito e impulsar una instancia que vele por la paz. Promover los derechos y desarrollo de los pueblos indígenas y propiciar, ante todo, el respeto al derecho a la propiedad privada. Meta estratégica, mejora sustancial en la gestión del Estado. El objetivo estratégico, administrar mejor al Estado y ponerlo al servicio de los ciudadanos. La meta estratégica, fortalecer las instituciones públicas para que éstas atiendan como deben de atender a la ciudadanía en general. Las acciones estratégicas es impulsar el servicio civil, la meritocracia, la transparencia y los controles. Segundo, impulsar la descentralización y la coordinación con los municipios del país. Tercero, la modernización y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que va mucho más allá de simples cambios a la ley. Cuarto, impulsar un sistema nacional de planificación y desarrollo. Y por último, equilibrar las finanzas públicas y la gestión financiera estratégica. La meta estratégica, más comercio, igual a más exportaciones. El objetivo estratégico es asegurar el aprovechamiento de las relaciones internacionales. Nuestra meta estratégica es estrechar las relaciones con socios comerciales y buscar cada día más. Las acciones estratégicas, impulsar la atención a los migrantes en los Estados Unidos, institucionalizando los programas que velen por el respeto a sus derechos, buscar nuevos mercados y acuerdos comerciales y fortalecer las relaciones regionales, sobre todo impulsando la integración centroamericana. Para que el crecimiento se dé, hay que tomar en cuenta los 3 motores necesarios del crecimiento. Primero, el desarrollo agroindustrial, la innovación tecnológica, la productividad y la competitividad. Esto nos va a generar una economía interna sostenible, que va a hacer posible que hayan sectores atractivos a la inversión nacional y extranjera. El desarrollo industrial y la innovación tecnológica es indispensable para aumentar nuestra productividad y competitividad. Para ello, tenemos que apostar a aumentar la infraestructura vial estratégica, la infraestructura social y el apoyo a la producción. Es entrarle a la reformulación de nuestros puertos, de aeropuertos, a impulsar el ferrocarril, los gasoductos y el acondicionamiento de lugares para las zonas francas, la viabilidad para la productividad y la competitividad, los caminos rurales y los sistemas de riego y minirriego. Pero tenemos también que asegurar la infraestructura estratégica del país.
En segundo plano, la vivienda y el desarrollo inmobiliario, impulsando los programas de vivienda social, el impulso al mercado inmobiliario, los subsidios y mercado de créditos y el mejoramiento de barrios y comunidades, pero incluyendo el tratamiento de los desechos y las basuras. En exportaciones, tenemos que apostar a lograr que nuestro país crezca en la manufactura, en la energía, en las frutas, verduras, hortalizas, café, banano, azúcar, cardamomo, en lo forestal, sin olvidarnos de la vocación que tiene Guatemala en el aspecto ganadero. En la economía interna sustentable tenemos 4 ejes que debemos impulsar: la seguridad alimentaria, en lo que respecta al maíz, frijol, aves y huevos. Una producción agrícola tradicional y no tradicional debe ser impulsada. El turismo, con proyectos en grandes zonas estratégicas, impulsando el ecoturismo, el turismo nacional y las rutas turísticas. En el tema de las micro y pequeñas empresas, tenemos que fortalecer su organización y asistencia técnica, así como asegurar su financiamiento en porcentajes que sean realmente de desarrollo. Y en el tema de bosques y agua, tenemos que entrar lleno a la protección y aprovechamiento sustentable de nuestros bosques y humedales, asegurando la conservación y el aprovechamiento adecuado del agua. Guatemala tiene potencialidad en sectores que son atractivos a la inversión nacional y extranjera. Dentro de ellos cabe resaltar la agroindustria, el turismo, los servicios tecnológicos, todo el tema de los call centers, la energía, el petróleo y el gas, la minería, los textiles, la infraestructura, los servicios financieros y sobre todo el impulso a los ensamblajes. La estrategia conlleva propiciar el impulso de un crecimiento económico anual progresivo arriba del 6% del Producto Interno Bruto por los próximos 10 años de manera sostenida, sobre la base de generar condiciones para atraer la inversión nacional y extranjera. Los primeros 2 años deben fundarse las bases para generar progresivamente ese crecimiento. Para lograr ese objetivo, hay que implementar la estrategia de un modelo exportador complementado con el impulso del crecimiento de las MIPYMES y el fortalecimiento del consumo, o por lo menos mantener su nivel actual. Hay que impulsar medidas para atraer la inversión extranjera directa por arriba de niveles del 8% sobre el Producto Interno Bruto cada año. Actualmente es inferior al 2%, de manera progresiva para que podamos asegurar el crecimiento sostenido de nuestra economía, alcanzando niveles de carga tributaria superiores del 15% del Producto Interno Bruto cada año. Actualmente rondan el 10%, lográndolo progresivamente. Esto nos permitirá que se incrementen los niveles de la urgente necesidad de la inversión del Estado. Hay que crear políticas que faciliten la inversión y mantener la estabilidad macroeconómica con niveles muy bajos de inflación para que el poder de compra de los guatemaltecos no se mire menoscabado cada año. Pero a todas estas, ¿cómo puede influir positivamente el Estado para lograr el desarrollo? Manteniendo instituciones públicas fuertes y transparentes, generando un ambiente adecuado para la inversión y los negocios, haciendo que se respete la propiedad privada, garantizando una justicia pronta, cumplida, eficaz e imparcial, impulsando las relaciones estratégicas con el resto del mundo, especialmente con nuestros socios comerciales, ejerciendo un liderazgo positivo para lograr consensos con los sectores socioeconómicos del país y administrando una política fiscal adecuada con ingresos suficientes que le permita cumplir con sus obligaciones constitucionales. ¿Qué podemos hacer en materia fiscal? Impulsar una política fiscal que sea coherente, eficaz y sostenible. Que Guatemala requiere que esta política fiscal contribuya a hacer frente a los problemas económicos y sociales del país de manera tal que propicie el crecimiento económico, el desarrollo social, la redistribución del ingreso, la promoción del empleo y principalmente la reducción de la pobreza. Para ello, es necesario incrementar el ingreso corriente fiscal e incrementar el gasto de manera priorizada y de calidad, acorde con una visión estratégica del país de mediano y largo plazo. Hay que facilitar el pago de los impuestos, incorporando a las tesorerías municipales como agentes de recepción del pago de impuestos de monotributo de los microcontribuyentes.
Pagos en bancos podrían recibirse con formularios llenados a mano, a máquina o generados por internet. Si después hay inconsistencias, el contribuyente debe ser llamado a la SAT para solventarlas. Mejorar los procesos para el registro de contribuyentes, el cual debe ser ágil, inmediato y sin contratiempos. Para ello, hay que orientar a los contribuyentes de una manera efectiva. Hay que abrir más agencias de la SAT en la ciudad capital y en los municipios del interior del país. Los pagos podrían hacerse en efectivo, en moneda nacional o moneda extranjera, en cheque de caja, en transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, banca SAT o cualquier otro medio de pago autorizado por la SAT. Los procesos deben ser rápidos para el pago de los impuestos. Tiene que haber menos burocracia. Hay que perseguir y combatir la defraudación tributaria y el contrabando aduanero. Para ello, lo que pretendemos es decretar una amnistía para ejercicios fiscales anteriores. Los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada indicando que no tienen impuestos pendientes y que todas sus operaciones están conforme a la ley. La regularización tributaria es fundamental en estos momentos. Hay que impulsar una campaña mediática en el sentido de indicar a todas las personas que generen algún ingreso afecto que se registren en la administración tributaria en el régimen que les corresponda, porque de no hacerlo, incurrirán en un delito. Hay que implementar las auditorías fiscales de gabinete con base a la información de las declaraciones de ingresos que reporte el contribuyente, de gastos de dicho contribuyente que reporten otros contribuyentes y con información de los flujos bancarios. Hay que ampliar las auditorías fiscales de campo según la importancia y materialidad de los contribuyentes. Hay que requerir la información de los contribuyentes al sistema financiero y cruzarla con la información declarada por los contribuyentes, implementando dictámenes fiscales por parte de firmas de auditoría independientes que deberían ser aceptadas por la administración tributaria. Implementar en la SAT una oficina de recepción de información de personas que denuncien que los contribuyentes no están emitiendo facturas por la venta de bienes o servicios, para que estas denuncias sean confidenciales y en ningún momento se revele el nombre del denunciante. Las denuncias falsas deberán ser investigadas y perseguidas. En los déficits fiscales hay que propiciar los presupuestos equilibrados, especialmente en la cuenta corriente fiscal, y hacer los esfuerzos que sean necesarios para tener un superávit. Si fuera el caso, el déficit fiscal no debería ser nunca superior al 2% para apoyar la política monetaria y así mantener la estabilidad de precios, y los niveles de deuda pública no deben ser superiores al 25% en relación del Producto Interno Bruto, ni más de 2 veces de los ingresos del Estado. De esta manera, se contribuiría a que el servicio de la deuda no aumente y disponer de más presupuesto para atender los asuntos estratégicos del país. Hay que procurar que cualquier endeudamiento sea destinado a la inversión y producción, jamás aumentar la deuda pública para gastos de funcionamiento, como ha sido hasta ahora la tónica de los gobiernos. Siempre privilegiar la colocación de deuda en condiciones favorables al país, a la tasa de interés más baja y al plazo más largo, para mantener un equilibrio de la deuda pública en moneda extranjera, privilegiando nuestra moneda nacional. Mantener el fondo del servicio de la deuda en el Banguat y cumplir con los compromisos como se ha hecho hasta ahora, ello contribuiría a mejorar la calificación del país en el riesgo ante las otras naciones. Tenemos que flexibilizar el presupuesto. Hay que revisar y modificar las leyes ordinarias que indiquen la aplicación de porcentajes de impuestos, ya que el 24% del presupuesto está destinado a ello. Hay que bajar la inflexibilidad al menos al 85%. La modificación iría en el sentido de alinearlo a la visión estratégica que se defina para el gasto e inversión. Dejar únicamente el destino de porcentajes que estén definidos en la Constitución Política de la República. Sin embargo, el gasto e inversión de esas entidades deben de estar alineados a la visión estratégica que se defina para el gasto en la inversión en las municipalidades, la Universidad de San Carlos, el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, el deporte federado y no federado, la educación física, etcétera, etcétera. Disponer que los impuestos que se recauden en las municipalidades derivados del monotributo
dichas municipalidades puedan usarlo a cuenta del aporte constitucional para priorizarlo al agua, al saneamiento, a los caminos vecinales, a los sistemas de riego, educación, salud, nutrición y seguridad. Hay que priorizar el gasto, incrementando las asignaciones para la educación en salud, nutrición, seguridad y justicia, así como la urgente necesidad de mejorar la infraestructura sobre una base de la visión estratégica de largo plazo. No seguir haciendo lo mismo. El gasto social debe ser mayor al 10%, ya que en la actualidad a duras penas alcanza el 7%. Hay que destinar recursos para sistemas de riego, fondo crediticio para MIPYMES, fondo para el desarrollo rural y sobre todo la constitución del Fondo de Garantía para la Vivienda. Constituir un fondo de atención para desastres naturales y contratar los seguros para la infraestructura estratégica del país es fundamental. Estudiar, analizar y tomar decisiones para la reducción del gasto de funcionamiento no prioritario en servicios personales y no personales. Se requiere la urgente revisión de la Ley de Servicio Civil y las negociaciones con los sindicatos para disminuir la conflictividad. Debemos estudiar, analizar y tomar decisiones para la reducción del gasto de funcionamiento no prioritario de materiales y suministros. Utilizar el esquema de outsourcing en la prestación de servicios que no conlleven decisiones de responsabilidad del Estado, contratando a MIPYMES que presten estos servicios como conserjería, limpieza, mensajería, secretarias, etc. Modificar las leyes necesarias para hacer permisible y ágil las concesiones de infraestructura pública, así como el leasing para lograr mejorar la infraestructura en educación, salud, seguridad y justicia. Debemos impulsar, en lo que refiere a la calidad y productividad del gasto, un presupuesto multianual sobre la base de la visión estratégica de largo plazo. Deberá implementarse la planificación estratégica sobre la base de los resultados para lograr los objetivos de Estado. Debemos de velar porque exista una coordinación completa entre todos los organismos e instituciones del Estado para la ejecución de sus presupuestos, liderados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, alineados a una visión estratégica. Alinear y coordinar la inversión pública de las municipalidades y los consejos de desarrollo departamental con la estrategia de Estado es urgente. El listado nacional de obras y el presupuesto de inversión deberá estar alineado a la visión estratégica del país, de manera que atendamos la problemática nacional. Hay que impulsar la transparencia y la probidad en la ejecución del gasto y la inversión y evitar desperdicios, duplicidad de funciones y gastos innecesarios. Hay que implementar un sistema de indicadores de desempeño y evaluación por resultados, de manera que podamos asegurar el alcance de las metas. Punto importante es las concesiones y la inversión público-privada. Tenemos que impulsar la concesión de obras, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, centros de prisión y otras obras al sector privado nacional e internacional para hacer más efectivo el servicio público y atraer la inversión y generar el empleo. Utilizar como estrategia para la prestación de servicios públicos el instrumento de leasing para la construcción de escuelas, centros de salud, comisarías de la PNC, oficinas de entidades públicas, pagando anualmente el funcionamiento, es decir, la renta, que con ello se evitaría el endeudamiento del Estado y se construirían las obras. Construcción que se realizaría bajo las condiciones que el Estado requiera y que esté supervisado por este. Impulsando la estrategia de inversión público y privada en aquellas obras de interés estratégico del Estado que nos van a permitir la generación de energía, telecomunicaciones, infraestructura y demás. Pero para todo esto es necesario que exista la transparencia, el control y el acceso a la información. Hay que modificar la ley de contrataciones del Estado en el sentido de hacerla más ágil y efectiva. Hay que fortalecer, por supuesto, las auditorías internas en las instituciones públicas con responsabilidades de control de la calidad del gasto público, fortaleciendo la Contraloría para hacerla más efectiva en su control e implementar la fiscalización preventiva. Crear el Instituto de Auditores Internos del Estado que permita mantener capacitado al personal de dichas dependencias con estándares de control y auditoría. Fortalecer los sistemas de Guatecompras, SICOIN y SIAF, incorporando a todas las entidades del Estado, incluyendo a las municipalidades y todos, absolutamente todos, los fideicomisos públicos.
fortalecer procesos para la contratación de la obra pública, no deuda flotante, exceptuando a la que se refiera la ley del presupuesto. Debemos hacer efectivo el acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos, castigando el mal uso de la misma. Implementar el código de ética en la administración pública que todo funcionario y empleado público debe firmar como compromiso que se conducirá con transparencia y probidad. Crear una base de datos única a cargo del Ministerio de Finanzas en la que deberán estar registrados todos los empleados y funcionarios públicos en cualquier renglón que estén contratados. De no estar registrados en esta base de datos, no tendrán derecho a recibir salarios o pagos de la naturaleza que corresponda. Será esta una base de datos de acceso público. Por último, tenemos que entender que es urgente acciones de impacto positivo al país que requieren liderazgo, plan y recursos que generarán el desarrollo de nuestra nación. Estos tienen que estar encaminados hacia propiciar la generación del empleo, mejorar la educación, aumentar los niveles de salud, mejorar sustancialmente los niveles de nutrición de ese más de 1 millón de niños que se encuentran en la actualidad con algún grado de desnutrición. Aumentar los niveles de seguridad y justicia para que los guatemaltecos y quienes inviertan en el país gocemos de un ambiente de paz y de reglas claras. Y sobre todo, apostar por mejorar la infraestructura, revolucionando la misma, de manera tal que integremos a todo el país a un sistema de infraestructura que nos permita el desarrollo. Como pudieron ver, esta es la ruta estratégica que Guatemala requiere para que podamos ser un país en paz, en progreso, prosperidad y desarrollo y justicia. Hoy Guatemala tiene una oportunidad. Todos sabemos que los problemas son serios, pero también requieren de soluciones serias. El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo representa eso, atender los problemas de forma seria, pero sobre todo con equipos de gente honestos y capaces. Mi invitación es a que nos unamos, a que principiemos a trabajar juntos en la construcción de esa Guatemala diferente que nos merecemos y que no nos hemos atrevido a construir. Por eso, este 16 de julio, vayamos a las urnas con la fe y la esperanza de que Guatemala va a cambiar, y vayamos a las urnas y votemos por el partido. ¡Vamos! ¡Vamos!